Ahí Se ve. Hoy vamos a Ahora ver, sí. se ve. perfecto. Hoy vamos a ver entonces el teorema general de la función implícita. Nosotros habíamos visto para campos escalares. Este teorema general aplica a campos vectoriales. Pero ojo, a campos vectoriales con condiciones. No a cualquier campo vectorial. ¿Cuáles son las condiciones previas que este teorema tiene para ser definido? Que el campo vectorial sea F, ¿sí? Un campo que va de R, y acá vienen las condiciones. N más M variables, y ojo acá, ahora vamos a ver qué es esto. ARM son las condiciones que va a tener este campo. O sea que este campo grandote F, vamos a ponerlo más grande así se ve bien, va a salir de un espacio Rn más M y va a morir en Rm. O sea que las condiciones son el número total de variables es n más m, o sea, el espacio de salida. Recuerden que esto se cumple igual que para un campo escalar, nada más que me van a decir, ¿por qué se paró en n más m? Ahora vamos a ver por qué. El otro, el número de variables dependientes es m. Y 3, el número de variables independientes es n. ¿Está claro? Estas son las condiciones que va a tener nuestro teorema de la función implícita para ser definido. Entonces vamos a identificar las variables dependientes con la letra I. 1, I2, I3, I, IK. El número de variables independientes, x1, x2, x3, x, vamos a ponerle n, entonces no, le voy a poner m acá, porque llego hasta m variables. Ahí, acá está m. Quiere decir que mi campo F, miren esto, va a tener en el dominio, voy a tener identificadas las variables dependientes y las variables independientes, donde la suma me va a dar el número total de variables. ¿Ambos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Es decir, acá voy a tener a x1, a x2, a x3, a xn, y1, y2, y m. O sea, tengo n variables independientes y m variables dependientes. Me van a decir, ¿para qué las separo? Ahora vamos a ver para qué. Y esto va a ser igual, según un campo vectorial, ¿cuántos campos escalares voy a tener que van a formar este campo vectorial? Según dónde va a parar. ¿Cuántas funciones van a formar este campo vectorial? ¿Cuántas f? M. 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 F1, y F1 va a depender de todas estas variables. X1, Xn, Y1, Yn, M, perdón, coma, F2 que va a depender de X1, Xn, Y1, Ym, y va a llegar hasta F
M. ¿Está bien? Fíjense que la cantidad de F's que tiene el campo coincide con la cantidad de variables dependientes. Si eso no se cumple en el teorema de la función implícita, si el campo no tiene esa condición, este teorema no sirve, no se puede usar. Quiere decir que tiene que coincidir el número de funciones que tiene el campo vectorial con el número de variables dependientes. ¿Entendieron esto? ¿Está claro? Sí, pi, no, pi, upu. Sí, profe. O sea que tenemos, si yo tengo un campo vectorial que tiene n más m variables y el número de variables dependiente es m, el número de variables independientes es n. ¿Qué quiere decir? Que este término n más m siempre es mayor que m y n más m siempre es mayor que n. Estas son las condiciones, ¿se ven? Si eso no se cumple, este teorema no se puede usar. Pongamos algunos ejemplos donde se pueda o no usar el teorema para que se vean las condiciones. Voy a poner algunos ejemplos. Y me van a decir ustedes en qué campos se puede o no usar. A ver, empecemos con el primero. Quiero que me digan en cuál se puede usar, cuál es el número total de variables, cuál es el número de variables dependientes y cuál es el número de variables independientes en cada caso. Empecemos con F1. Primero esto hay que entenderlo bien, si no entendemos esto... profe. Empecemos una persona, uno cada uno, no todos Sara. A ver, empecemos. Sara, el En la F1 tengo número total de variables sería 4. Las variables dependientes serían 2 y las variables independientes serían 2. ¿Están todos de acuerdo a eso? Sí. Sí, 4 es mayor que 2. Muy bien. ¿Se puede aplicar? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque 4 es mayor que 2. Claro, porque justamente las M más N. M más N es 4. Y claro, es mayor. Mayor que 2. Hasta ahí vamos bien. Vamos con F2. Número total de variables. Total de variables. 5. ¿Están de acuerdo? Disculpa, estaba viendo el 3. Estaba viendo el 3. es 3. Es 1. El F2 es 1. El número total de variables. Número total de variables 4. es 4. No, ¿Cómo 3. sacaron 4? 3. No, es 3 me parece, es 3. Se dan cuenta que ya empezamos mal, porque ustedes me están sumando este número con este. Y eso no tiene nada que ver, ¿eh? Ojo el piojo, el número total de variables está acá. Es 3. 3. Sí. ¿Cuáles son las variables dependientes? Una. Una es la variable dependiente y 2. A ver, vamos por parte. No es quién da más. Me tienen que decir bien, porque si no entendemos bien esto, vamos para el diablo, ¿eh? Miren que esto es lo más importante. Variables dependientes. Una. Una. Variables independientes.
2. 2. Serían 2. Serían 2. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Está claro? ¿Dónde está este 2? Está escondido adentro de este 3. ¿Se dan Y en cuenta de F3, esto? Ahora, ¿qué tiene que Sí, cumplir? o es la resta de las otras dos. 3 es F mayor Que 2. que ¿quién? que 2. Que 2. Y 3 es mayor que 1. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Pues tiene que Sí. ser Sí, mayor vamos que bien. M. Sí. Muy bien. Vamos despacio. Vamos al otro. Y Vamos a en F3 sería el total de variables 7 y variable 5, las dependientes 5 5 y 2. y 2. y 2. 7 es Se mayor cumple. que 5 y 7 es mayor que 2. Acá aplica. Acá va todo bien, acá va bien, acá va bien. Vamos a ver. Vamos para F4. El número total de variables, 4. 4. Las variables dependientes, Son 6, 6. son mayores. 6. Y las variables independientes, Y sería sería negativo. 0. Claro. Claro, sería O negativo ninguna. y entonces Acá es donde el campo en no esa no se cumple, acá no aplica. no se aplica. Profe, pero ¿se pone -2 o se pone 0? ¿Cómo va a ser -2 si es una cantidad? Claro, por eso. No sé. Acá no sé o sea, si vos tenés 6 variables dependientes, quiere decir que estas 4 pueden ser dependientes o independientes, no la sé. Ajá. Porque Ok. tenés menos. Vamos por acá. F5. En F5 pasa lo mismo. En F5 tenemos el número total de variables es 2. Es 2, Número de variables dependientes es 3. ¿Por qué sé que es 3? es Porque el 3. número de variables dependientes... Lo que pasa es que no sé si el número de variables dependientes es 3. Cuando el teorema ajusta esta condición, recién ahí el número de variables dependientes ajusta el número total de funciones que forman el campo. Pero bueno, uno está aludiendo a que el número total de funciones siempre coincide con el número de variables dependientes en este ejemplo. Entonces puede asegurar esto. Lo que no puedo asegurar es esto, el número de variables independientes. Acá tampoco aplica. Y me falta la última, y F6, el número total de Total de variables 4. variables dependientes, 4. Sería 4. y las variables Y no independientes. tendría dependiente. 0. Acá podríamos decir que 0. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Acá aplica o no aplica? A ver. No, porque tiene que ser mayor. La suma tiene que ser mayor. Ah, muy bien. Tiene que ser mayor. No puede ser estrictamente igual. ¿Se dan cuenta? La igualdad, si lo hubiera puesto Claro. acá mayor o igual, acá Mayor o aplicaría. igual sí se podría, claro. Pero acá no aplica, Tampoco. O sea que este teorema aplica solamente cuando el espacio de salida es estrictamente más grande que el espacio de llegada en un campo vectorial. ¿Quedó claro esto? Y de esta manera se saca el número total y el número de variables de cada caso. ¿Entendieron o no? Esta es la primera condición. Sí, sí, profe, quedó claro. Sí. Esta es la primera condición. Si no tenemos clara esta condición, sonamos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos. Muy bien. Ahora vamos a enunciar el teorema general de la función implícita. Con esta condición, ahora uno se preguntará, bueno, ¿cómo se define este teorema de la función implícita y cómo... Recuerden que el teorema que me permitía saber qué variables se pueden despejar en términos de otra, o sea, qué grupo de variables se puede despejar en términos de otra y cómo son sus derivadas para cada despeje. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Eso es lo que aseguraba el teorema. Entonces,
El teorema dice así, el enunciado. El enunciado es este. Sea F un campo que va de Rn más M a Rm, ¿sí? Siempre con esta condición. Diferenciable. Porque recuerden que esto se aplicaba en un punto o en un entorno de él. En X0, cuidado, X0 perteneciente a Rn más M, ¿eh? Ojo con este X0, este X0 también se lleva las X1, X2, X3 y 1 y 2 y M, ¿no? Este X0 es un punto del dominio, o sea que es un punto de Rn más M, ¿está claro? Diferenciable en X0 y en un entorno de él. ¿Qué más teníamos en cuenta? A ver, ¿quién se acuerda del campo escalar? ¿Qué había que tener en cuenta para el enunciado? Tenía que ser diferenciable. Las derivadas tenían que ser distintas de cero. Y ¿Qué que podía- derivada? La derivada de la función con cada variable. En el caso del campo escalar. Acá, Claro. las derivadas, que la vamos a escribir así, de la función, pero cuidado, porque la función ahora viene formada por, no es un campo escalar, no es una sola función. ¿Por quién viene formada la función? Por F1, F2, Fm. ¿Entienden? Por todas las F que están acá atrás. ¿Se entiende esto? O sea, las derivadas parciales de F1, F2, Fm, ¿respecto de quién? ¿De qué variables tenían que ser distintas de cero? la que quería despejar. Y la que quería despejar, ¿qué tipo de variable es? ¿Por qué le buscan tanta vuelta a la cosa? A ver, ¿las variables son dependientes o independientes? No hay mucho para pensar. Si yo voy a despejar una variable, ¿qué tipo de variable es? Independiente. ¿Cómo independiente? Depen- Si la estoy despejando, la estoy poniendo Dependiente. esta de otra. Dependiente. O sea Dependiente. que Dependiente. esto tiene que ser, acá es importante porque separé las I, ¿no? I1, I2, IM. La cantidad de arriba tiene que coincidir con la cantidad de abajo. ¿Entienden por qué era importante que la cantidad de funciones coincida con las variables dependientes? ¿Está claro? Porque esto, ¿cómo tenía que ser? Distinto de cero. Distinto Pero de cero. estos son un montón de funciones. Vamos a ver que esto no es cualquier cosa, sino es una matriz. Y lo que tiene que ser distinto de cero es este determinante. Ya van a ver de dónde sale. Ese determinante. Profe, acá es donde vemos el jacobiano. Justamente este señor se llama Llama jacobiano. jacobiano. Esto se llama el determinante de esta matriz. La matriz se llama jacobiana y el determinante de esta matriz, que se simboliza con la letra J, Tiene que ser distinto de cero. Y esto tiene que ser un número, lo que es distinto de cero. Me van a decir, ¿por qué cazzo será eso así? Bueno, ya vamos a ver dónde aparece después. Entonces, sea f tal cosa diferenciable en un entorno de él y el jacobiano distinto de cero, ¿qué más? La función para ese punto o entorno también que tenía que ser cero. La función se tiene que, tendría que estar, se tiene que satisfacer la función, entonces debe existir f de x0 Igual ¿sí? a cero. Igual Bueno, a pero acá no 0, se hace. perfecto, igual a 0, ahora cuidado, 0 carita, porque este 0 va a ser de Rm, porque Claro. es un 0 de la imagen, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, sí. ¿qué me asegura el teorema? Que, ¿qué variables puedo despejar? O sea que las I1 y 2 y M las puedo despejar en términos de las X. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, y lo voy a poner así, las I sub J son funciones ¿de quién? De las X sub I, porque no necesariamente tienen que ser iguales, J igual a I, podrían serlo como no. Entonces, dice el teorema, que es una equivalencia, ¿no? Si solo si las derivadas parciales de las I sub J con respecto a las X sub I en el punto, acá también en el punto, existen. O sea, si existen las derivadas, el despeje es posible. O si el despeje es posible, entonces existen las derivadas. Existen ¿Está las bien? derivadas. Ujú. Muy Sí. bien. Pero miren todas las que podemos encontrar. Así que ahora, para entender el teorema, lo vamos a tener que hacer con algún ejemplo. Esperen que lo voy a ver si lo puedo poner todo en un solo renglón para que quede más ordenado acá, ¿no? Entonces, el teorema se asegura que esto implica a las derivadas y la existencia de las derivadas aseguran el despeje, ¿no? Acá existen, acá creo que lo puedo poner. Recuerden que le puse I sub J respecto a las X sub I. No necesariamente I tiene que ser igual a J, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Porque las variables dependientes no necesariamente tienen que ser igual al número de variables independientes. Puede serlo como que no. ¿Eh? Por eso sobre I y J variando, tienen que variar de, fíjense, si tengo 2, podrían variar de 2, de 1 no puede ser, porque si tengo 1, estoy en una sola variable. Bueno, sí, funcionaría igual, pues serían los campos escalares. Bueno, 1, 2, n o m, ¿no? Porque puede variar hasta m o n dependiendo de quién es j y no Claro, todos necesariamente. los positivos. Claro, todos los positivos. Sí. Ujú. Bueno, una vez que tenemos enunciado esto, vamos a mirar un caso genérico y después le vamos a poner un poco de, vamos incorporándole, digamos, semántica a este caso genérico. A ver, no, esto no lo voy a demostrar esto es terrorífico, así que lo vamos a tratar de hacer de a poco y vamos a tratar de ver que la demostración se puede justificar con el procedimiento de los despejes o de las derivadas. ¿De acuerdo? No es tan fácil demostrarlo. Ya vamos a ver porque lo de jacobiano lo vamos a arribar. Esto no va a haber problema. A ver, miremos un ejemplo. Vamos a suponer que agarro un campo F que vaya de R4 en R2. Voy a hacer algo fácil. Y lo voy a definir al campo F. Le voy a poner 4 letras. X, Y, Z y W. Y voy a poner algo fácil, ¿eh? X cuadrado menos Y cuadrado más Z, punto y coma, W cubo menos Y más 2Z. ¿Está bien? A ver si estamos de acuerdo. Sí. Muy bien. Voy a agarrar un punto X0 para poder saber, para poder igualar. A ver, ¿a cuánto lo tengo que igualar esto? Bueno, ya les di la pauta para que lo escribí, ¿no? Lo tendría que igualar Al al 0, 0,0. O algún número, o algún vector, podría ser, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que este punto X0
que tiene coordenadas X, Y, Z, W, X0 tendría estas coordenadas en este caso, sea el, qué sé yo, el 1200, ¿a cuánto tengo que igualar el campo para que la función evaluada en el punto me dé el 0? O sea, que esté cumpliéndose que es una función implícita. Tengo que reemplazar acá y ver cuánto me da, ¿no? Si reemplazo por el 1, ¿no? Me daría 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, menos 4. 4, 1 menos 3, ¿no? Más 0, menos Ujú. 3, coma, y acá me daría 0, Es 0, Menos 2. menos 2, Menos 2. Menos 2. sí, menos pero 2. Z vale 0. Z vale 0. O sea que acá me daría todo 0. ¿No? Y no vale, y no Y vale vale 2. Ahí vale menos Y 2. vale 2. Vale Claro, y 2. te queda menos 2. Ahí vale 2. Menos 2. La I vale menos 2. Perfecto. Claro. O lo puedo igualar. ¿Qué puedo hacer? Entro este punto, si resto, le resto a esto, le resto 3, le pongo menos 3 acá, coma, y acá le pongo menos 2, ¿no? Claro, y ya te queda. ¿No entrarían con el signo opuesto? A ver, miremos. Creo que sí. Porque si no te queda menos 6, menos 4. Claro, acá me quedaría más 3, punto y coma, más 2, y todo esto tiene que ser igual al 0, 0. Ahí está. ¿Se ve? Y ahí, ahí ya nos aseguramos que el punto está en el campo. ¿Dudas? Vamos bien hasta ahora. Muy bien. Entonces, supongamos que yo les digo, bueno, este campo va de R4 en R2. Muy bien. Yo les pido, le digo, bueno, número total de variables. A ver, vamos por parte. 4. Sería 4. O sea que tenemos el número total de variables igual a 4. El número de variables dependientes, que son las otras que hay que sacar. 2. 2. Quedan 2. Y el número de variables independientes. 2. Y O 2, sea, ya tenemos que las condiciones se cumplen, ¿no? Esperen que le voy a traer comida a Gary porque me va a comer crudo. No sé si no lo escucha. Sí, se escucha. Se escuchan, sí, como van a escuchar. El tuyo lo comés después. Así que ahora comes eso. Muy bien. El lío que está haciendo. Muy bien. Se cumple entonces. ¿Estamos de acuerdo, no? Todo esto. Por ahora lo podemos aplicar. Entonces, bien. Vamos a mirar. Vamos a tratar de hacer la red. El punto está en el campo, o sea que F del 1200 me da el 0, 0, lo cual está correcto. ¿Se dan cuenta cómo se mira ahora? El campo va de R4 en R2, cumple con las condiciones previas del teorema. Entonces vamos a ver qué variables podemos despejar en términos de otra. ¿Sí? ¿Y cómo son los grupos de estas variables? Porque acá viene algo interesante. Si yo tengo dos variables dependientes, o sea, tengo dos funciones, esta sería, por ejemplo, F1, ¿no? Y esta sería F2. Ujú. Tengo dos variables, o sea, las variables dependientes. A ver, ¿cuáles serían los grupos de despejes? Los posibles grupos de despejes antes de hacer cualquier cosa que se pueda analizar. Miren, los posibles grupos de despejes serían, supongamos, podría agarrar la X y la Y
y escribirla como una función de la z y la w. Esa sería una posibilidad, ¿no? Porque recordemos que yo tengo dos variables dependientes y dos variables independientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Esa sería una claro. posibilidad. Esa sería una phi1. Otro posible grupo de variables podría ser la x y la z como una función de la y la w. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Otro posible grupo podría ser la x y la Con la w W como una función de I de Z. de y y. Z. A ver, otro grupo, ¿cuál podría ser? Z, Sean ordenados. A ver, z. acá. Miren que esta ya no se puede poner porque esta ya está. ZI Como una phi función de XW. de xw. Esa no Claro. está. Ujú. ¿Qué otro grupo? ZW, ZW. que me queda en función de I y de Y X. Y, ¿no? X, sí. O sea, la X, inversa de esta, ¿no? Claro, la inversa de esta. Que no es la misma, ¿eh? Después, tendría I, Z. No, ya la tengo arriba, ZI. ZI o IZ. IW. Esa. IW, IW. IW no la tenemos. En función. De de X. X, Z. XZ. ¿Hay más? Mm, ¿Cómo podríamos sacar todos los grupos? La fórmula. La otra vez la fórmula era n por n menos Hay 1 una, en los sí, campos escalares. la fórmula no es n más m factorial sobre m factorial, n factorial. A ver, vamos después. A ver quién me la está diciendo. A ver, Yo, yo. Aldana. Aldana. Dale, Aldana. La fórmula n más m factorial sobre m factorial, n factorial. O sea, el total sobre esto. A ver, vamos a mirar. N más n es 4 factorial sobre m factorial, que es 2 factorial, por 2 factorial. 4 factorial son 24. Sobre 2 factorial por 2 factorial es 2 por 2, 4. 6 por 4, 24. 6. Parece que funciona, ¿no? Está muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Qué quiere está. decir? Que puedo poner el número total el factorial del número total dividido los factoriales de cada uno de De los cada tipos. uno. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una manera de Sí. hacer. ¿Dará siempre? ¿Funcionará siempre? Bueno, prueben cuando pasen con otro, lo prueban. ¿Estamos de acuerdo? No sé si está claro. A ver. Sí, se entendió. Y si Sí, algún... Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo? No, iba a preguntar algo, pero no. Pregunte No, nomás. no ¿Dale? dije nada. No dije nada porque ya lo vi. Se podría hacer con los números combinatorios también, la fórmula. Creo que son los números combinatorios, ¿no? Es el combinatorio de n más m agrupados de AM, que sería, en este caso, m más n factorial sobre m factorial por, acá habría que poner, perdón, estoy diciendo macana, Sería n, no sé, podríamos poner k sobre a ver, sería sobre k factorial por n más m menos k factorial. Así se podría poner. Donde k
tiene que ver con los números de variables dependientes y la diferencia entre uno y el otro, ¿no? En este caso sería 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. ¿Está bien? Ok, se puede entonces de las dos formas. Esto también da lo combinatoria. mismo. Esto más fácil, me da la sensación que Eh. a mí me gusta más esto que dijo Aldana, que está muy bien. Ajá. Pero también se puede trabajar con los números combinatorios, ¿no? ¿De acuerdo? Podríamos decir que K sea M, también se podría poner la M acá. Y K también no puede ser N y queda lo mismo que dijo Aldana. No, en el caso, no. Si pones N te da mal después, si llegan a ser distintos, si tenés otros números. Si por ejemplo acá tenés 5 y acá tenés 2, ahí no te da. Entonces acá restás N menos M y ahí te queda N factorial y te da la fórmula que te dio Aldana. Claro. También se puede poner así. Hay muchas maneras de ponerlo. Pero bueno, ya veo que esto lo saben hacer, saben calcular cuántas hay en total. Lo importante es saber cuántas hay. Acá no es una teoría de números combinatorios. No sé si alguien vio mi video de números combinatorios que les pasé. No sé si lo miraron alguna vez. Pero bueno, ese puede servirles. Muy bien. Entonces, ya tenemos todos los posibles despejes, ¿no? ¿Cuántos despejes posibles hay? Voy a borrar esto de los números combinatorios que ya no nos hacen más falta. Voy a sacar porque si no molesta. Ya está claro que son 6. ¿Cuántos despejes hay entonces? A ver. ¿Cuáles serían las posibles derivadas que tenemos? Que podríamos calcular. Miren. Del primer despeje para Φ1, esta, tenemos. ¿Cuáles son las variables dependientes en Φ1? ¿Y cuáles son las independientes? Las independientes serían Z y W y X y Las dependientes. Acá piensen una cosa, lo más importante son las variables dependientes, las que dependen, porque ustedes, las que derivadas pueden calcular. Siempre que ustedes calculan una derivada, cuando ustedes tienen y igual a f de x, ¿cuál es la derivada que sacan? Es la derivada de y respecto de x, de la variable dependiente respecto de la independiente. Quiere decir que cuando ustedes tienen esto, las derivadas que ustedes pueden calcular son la derivada de las dependientes respecto de las independientes. Pueden sacar la derivada de x, ¿no? Respecto de z, la derivada de x respecto de w, la derivada de y respecto de z y la derivada de y respecto de w. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponerlo acá. Esto es para Φ1. Estas son las derivadas que puedo sacar para Φ1. Las posibles, ¿no? ¿Dónde las puedo calcular todas estas derivadas? Todo esto vale en x0, ¿no? En el 1200, ¿no? Claro. Esto solamente vale en el 1200. O sea, todas estas las pueden calcular en el 1200, nada más. Si están con esos despejes. O sea, que si encuentro estas 4 derivadas, implica que este despeje es posible, y si encuentro estas 4, y si tengo este despeje, porque estas 4 derivadas existen en ese punto, o en un entorno de él. O sea que ¿cuántas derivadas podría calcular si todas fueran posibles? ¿Cuántas habría? Si tienen 6, 24. son 24. 24 derivadas. Claro. Y voy en un campo de R4 en R2, no es tan grande. ¿Entienden? 24. Yo voy a hacer todo para Φ1. Y después ustedes se divertirán haciendo las otras para Φ2, Φ3, Φ4, Φ no sé cuánto. ¿No? O sea que un problema de esto es para volverse chango. Vamos a ver que para cada despeje hay un jacobiano. ¿Cómo sería el jacobiano? Ahora después lo vamos a ver el jacobiano, de dónde proviene. El jacobiano tendría que ser una matriz
que vendría dada por las derivadas de F1 y F2, porque tengo dos, respecto de quiénes. ¿Quiénes son las variables dependientes en el caso de Φ1? X La e Y. X y la Y. X e Y. Esto tendría que formar una matriz y el determinante de esta matriz tendría que ser distinto de 0 para que eso funcione bien. Vamos a ver que esto es una matriz, efectivamente. Vamos a ver de dónde sale esa matriz. ¿Sí? Cuando calcule, o sea que acá tendría un J, este sería J1. Porque Φ1 tiene su J, Φ2 tendrá su J, Φ3 tendrá su J. Va a haber un J para cada despeje y para cada grupo de despejes y de derivadas que genere ese despeje. ¿Está claro? Sí. Flor de bollo, ¿no? ¿De dónde proviene? O sea, esto es lo otro que vamos a asegurarnos. Recuerden que esto es un sí solo sí. Están las derivadas, viene garantizado por este jacobiano y esto viene garantizado por el primer despeje que es este, ¿no? Voy con el primer despeje nada más, ¿eh? Muy bien. Vamos a tratar de mirar este despeje. Fíjense en una cosa. Vamos a armar la red para ver el tema de la función implícita. Vamos a la red general. Yo quiero sacar las derivadas con respecto a las variables z y w. Por lo tanto, voy a mirar la red donde todo termine en z y w. La f va a depender de f1 y f1 va a depender de las cuatro variables, de la x, de la y, de la z y de la w para el primer despeje, para la Φ1, ¿no? La Φ1 va a producir todo donde termina las variables independientes, terminan en la z y en la w. Quiere decir que acá voy a tener, como teníamos antes, donde finaliza la red, un bucle. ¿Se acuerdan? Y después voy a tener que puedo ir a la z y a la w, voy a poder ir a través de la x y voy a poder ir a través de la y. ¿Se ve? Pero todo a través de la primera F1 del campo. ¿Está bien? Para la red voy a necesitar, ¿qué más? La F2, ¿no? ¿Se ve? Y a la F2 me va a pasar lo mismo. X, Y, Z, W. Voy a morir acá, voy a morir acá, voy a morir acá. Después voy a morir acá. ¿Se vio? A ver si vamos bien. Sí. Sí. O sea, vamos a tratar de ver si podemos armar las redes para cada una de las Φ. ¿Está bien? Y vamos a ver dónde está el J. ¿Quién es el J? ¿Dónde está nuestro amigo J que todavía no lo conocemos? Estamos hablando de él, pero no sabemos quién es. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la primera F1. Y después podemos ir a la Z y a la W por un camino único, ¿no? O sea, la derivada de F1 respecto de la Z, la derivada de F1 respecto de la W. Y como es el camino único, ¿cuánto vale cuando voy por el camino único largo? Como esto está igualado a ¿cuánto? A 0, Sí. es una función Claro. infinita. ¿Cuánto valen estas derivadas? Y 0. 0.
Estas valen 0. ¿Todo el mundo sabe eso? No. Si no lo sabemos es porque no miramos el video de la semana pasada o estaba el marido de... ¿Cómo es? De Vane, De Vane de Vane. haciendo lío ahí. Eso quiere decir que cuando yo tengo un campo, que tengo dos funciones acá, y esto está igualado a 0, 0, el camino largo es pensar que este campo depende solo de esta parte de la igualdad, y como esto es una constante, la derivada de... Acá puede haber un 2, 0, podría haber un 2 y un 1, un 2 y un 3, como teníamos ahí, que después lo entramos restando, no importa lo que haya acá, pero la derivada de toda esta cosa De la siempre va a constante ser es 0. no importa si tengo F1, F2, si depende de la X, la Z, la W, no importa, porque es el camino largo, que es el primer lado del signo igual de la regla de la cadena, de la composición, ¿sí? De la regla de la cadena. Eso lo expliqué la semana pasada. Ahora vamos por los caminos cortos. Voy a ir por la X, voy a ir a parar a la Z, ¿no? A través de F1. Tengo varias alternativas. Puedo ir por acá. Tengo la primera flecha, ¿ven? Ay, no, perdón, estoy yendo a la W. Si quiero ir a la Z, tendría que ir por acá. ¿Sí? Quiere decir que voy a tener la derivada de F1 respecto de X por la derivada de X respecto de Z. Ahí fui a parar a la Z a través de la X. Pero también puedo ir a través de la Y a la Z, ¿no? ¿Está bien? Más la derivada de F1 respecto de Y por la derivada de Y respecto de Z. ¿Está bien? ¿Se ve? Ponerle acá en blanco. ¿Están los dos caminos? Pero después a la Z puedo ir por sí misma, ¿no? Derivada de F1 respecto de Z por la derivada de Z respecto de Z. ¿Está Ahí me bien? queda 1. Y eso sería el bucle, ¿no? Vamos a ponerlo con azul. Así queda bien. Como va a ser el único que les hago, perdón, derivada de Z respecto de Z. Muy bien. Ahora bien, esto vale 1 también, que es lo que dijeron recién. Queda esto solo. Muy bien. Ahora, fíjense en una cosa. A la Z no voy por la W, por lo tanto no la agrego. ¿Podría haber puesto la derivada de W respecto de Z? Sí, pero como la Z no depende de W en este despeje, no lo agrego para no hacer más líos. ¿Se dan cuenta? En los campos escalares por ahí lo poníamos y después decíamos que valía 0. Pero acá no hace falta porque ya se dan cuenta que sería mejor seguir en forma estricta la red, ¿no? Acá me faltó pintar este, que es este. Derivada de F1 respecto de Z por la derivada de Z respecto de Z. Ahora vamos a ir a través de la F1 a la W. Cuando voy a la W voy a tener, fíjense, La derivada de F1 con respecto de X y la derivada de X con respecto a W. derivada de F1 respecto de X por la derivada de X respecto de W. ¿No sería la derivada de F2, profe? De F2, no, de F1. Estoy yendo por F. Está bien. F2 todavía ni la mencioné a F2, mirá. Pues estoy Sí, yendo a la está bien, W ahora. ¿Sí? No hagamos más lío del que ya hay. Estoy yendo derivada de F1 respecto de W. Miremos otro caso, a ver. Ahora estamos. Derivada de F1 respecto de I. Acá, De miren. I
Derivada de I respecto de W. Acá. ¿Ven dónde fui a parar? Derivada de F1 respecto de I por la derivada de I respecto de W. ¿Ven cómo voy? Despacito como andar a pie. Porque si te hace un lío bárbaro acá, estás en el horno. Y vamos a poner, a ver, este violeta. Tiene acá. Derivada de F1 respecto de W por la derivada de W respecto de W. Y esta última sí también vuelve a valer 1, ¿no? Claro, se da 1. ¿Van bien? Sí. ¿Se dan Ahí cuenta? ahí con los colores mejor. Se ven bien. Muy bien. Si ustedes se fijan, uno puede achicar un poco todo esto. Me van a decir, pero falta el otro pedazo de la red. Esperen un poquito. ¿Qué derivadas podríamos llegar a calcular de acuerdo a los despejes? Tendríamos que poder calcular estas de acá arriba, ¿no? ¿Cuáles son las que están marcadas de acá arriba? Acá, ¿dónde están las de acá arriba? Acá en este dibujo, en esta red donde están los cálculos. Miren dónde están. Derivada de X respecto de Z está acá, miren. Claro, está ahí en Esa es una. la derivada F1. Derivada de X respecto de W está acá. Derivada de Y respecto de Z está acá. Derivada de Y respecto de W está acá. No sé si se ve. Esas serían las incógnitas. Pero claro, si ustedes se fijan, ¿cuántas ecuaciones tengo acá? ¿Cuántas ecuaciones hay? ¿Cuántas hay? Esto es una ecuación y esta es otra ecuación. Tengo una igualdad acá. 2 ecuaciones. Estas 2 ecuaciones tienen las 4 incógnitas que yo podría calcular. ¿Puedo calcular 4 incógnitas? Recuerden que todo esto, ¿dónde vale? En el 1200. Lo voy a poner acá para que se En sepa que el todo punto. no me alcanzan, porque 2 ecuaciones con 4 incógnitas no voy a poder calcular 4 derivadas. Porque si las Necesitas 4 ese 2 derivadas, para estas armar. son las incógnitas y tengo 2 ecuaciones, me están sobrando incógnitas o me están faltando ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones necesitaría para poder calcular estas 4 incógnitas, digamos? ¿Cuántas ecuaciones más? 2 ecuaciones más necesitaría. 2 ecuaciones más para que todo sea linealmente independiente, ¿no? ¿De dónde las voy a sacar las otras 2 ecuaciones? De F2. F2. De F2. Y ahora se dan cuenta por qué necesito tener ¿cuántas incógnitas? 4, la cantidad de variables tienen que ser más que la cantidad de funciones que tiene el campo, porque si esto, se dan cuenta que si la cantidad si yo tengo una sola función y acá tengo 4 variables, estas 4 las puedo calcular, porque me están faltando ecuaciones. Ah, y ahí viene la explicación de lo que nosotros veníamos sacando. Ajá, Ahí empiezan a claro. caer. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular lo mismo para la segunda red. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Vamos con la primera, a ver. Tenemos los caminos largos, también vale. Tenemos 1 y 2. Entonces tenemos la derivada de F2 respecto de Z y la derivada de F2 respecto de W. ¿Se ve? Vamos a hacer las cuentas entonces. Vamos por la X. Vamos a agarrar la primera. Vamos por la X, pero con la F2 ahora, ¿no? ¿A dónde vamos a ir con la X? Vamos a la Z primero, ¿no? Por acá.
Entonces tenemos la derivada de F2 respecto de X por la derivada de X respecto de Z. Pero ahora estoy con la F2. Y esta de acá adelante también, ¿cuánto vale? Vale 0 porque es el camino largo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que todo esto en el punto, porque todas estas cosas hay que evaluarlas en el punto para que dé un número, si no, no da un número, ¿no? Más. ¿Cómo sigue la cuenta? No está tan difícil ahora, a ver. Ahora vamos por la Y. Derivada de F2, ¿no? Respecto de I, Por la derivada de Y respecto de Z, ¿no? sí. En el camino. Fíjense cómo marco el camino y marco la cuenta, ¿no? Más la última, que sería La derivada de Z, acá, ¿no? Y sería esto. Claro. La derivada de F2 respecto de Z por la derivada de Z respecto de Z, que esta también vale 1. bueno, ahí quedó. Y nos falta, fíjense que acá, ahora tengo la incógnita y acá tengo otra incógnita, que ya se repite con las de arriba, ¿ven? Y ahora vamos con el otro camino. ¿Alguien se perdió ya o se durmió? Vamos con la X. Vamos bien. Ahora vamos a la W, ¿eh? ¿Ven? Vamos acá a la W. Entonces tenemos la derivada de F2 respecto de X por la derivada de X respecto de W, pero ahora estoy yendo por la F2. Más. La derivada de F2 respecto de I, Acá está. Y vamos a la W acá. Derivada de F2 respecto de I por la derivada de I respecto de W. Y la última, que va en violeta, tenemos la que morir derivada en la... de F2 Acá. Derivada de F2 respecto de Z, no, de de W, Z. no, de W, de Z. Sí, sí, de W. Por la derivada de W respecto de W. Vamos a poner bien esta ahí que no se nota bien ahí. Y la última, ¿cuánto nos da? 1. Da 1. Y la primera nos da, de todo acá adelante, 0. 0. Entonces ahora miremos bien cuáles son las incógnitas. Las incógnitas, ¿en qué ecuaciones se repiten? Vamos a ponerle número a las ecuaciones. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero esas 4 incógnitas se dividen, si ustedes se fijan, en 2 grandes grupos. La ecuación 1 y la ecuación 3 tienen las mismas incógnitas. ¿Se ve? La derivada de xy respecto de la z, ¿ven? Mientras que la ecuación 2 y la ecuación 4 tienen otro grupo de incógnitas, las derivadas de xy respecto de la w, que son las 4 que se podrían calcular. ¿Se ve o no se ve? A ver si están todos pensando en lo que estoy haciendo o ya se perdieron. ¿Sí o no? Habrá que armar 2 sistemas de ecuaciones. Habría que armar 2 sistemas de ecuaciones. Muy bien. Vamos a armar esos 2 sistemas de ecuaciones. Miren. El primero, podemos hacer lo siguiente. Miren. Podemos poner Fíjense que la derivada de F1 respecto de Z, que quedó sola, la puedo pasar restando al primer miembro, que tengo un 0, ¿ven? Y la derivada de F2 respecto de Z, que quedó sola, la puedo pasar al primer miembro restando. ¿Se ve? Porque quedó un 0. Quiere decir que este término sería el término independiente del sistema de ecuaciones que acaban de nombrar. Entonces vamos despacito como andar a pie. 2 sistemas de ecuaciones. ¿Cuáles son? A ver. El primero sería derivada de F1
respecto de x por la derivada de x respecto de z, más la derivada de f2, de f2 no, de f1, estoy con f1, la de arriba de todo que no se ve ahora, respecto de y por la derivada de y respecto de z, igual a menos la derivada de f1 respecto de z. Esa es la ecuación 1 que tenemos arriba de todo, que no se ve. Limpia, sacado el 0, sacado ese 1, pasando restado el término que quedó solito. Y ahora voy a agarrar la 2, que es esta, perdón, la 3, que es esta, y la voy a poner abajo de esta, ¿ven? ¿Ven la 3? La 3 es, voy a poner primero lo que está en amarillo, que sería esto, derivada de f2 respecto de x por la derivada de x respecto de z, más la derivada de f2 respecto de y por la derivada de y respecto de z. Y esto me tiene que dar menos la derivada de f2 respecto de z, no. O sí, de z. Todo Z. La 3 estoy todo con la z, ¿no? Todo con la z tengo acá. Si este despeje se cumple, ¿qué derivadas puedo calcular? Puedo calcular las derivadas de x respecto de z, la derivada de y respecto de z. Estas son las que puedo calcular si esto tiene solución. ¿Está bien? ¿Dónde las puedo calcular esta? En el 1200. ¿Dónde puedo? Si estas derivadas son posibles, las puedo calcular en el 1200, ¿no? No hay que olvidarse del punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un sistema de ecuaciones. Lo podemos escribir en forma matricial, ¿no? ¿Dónde están las incógnitas? A ver, estas serían las incógnitas, ¿no? Si quieren, esta sería la X, la Y, la X y la Y. Esto sería A por X más B por Y más C por X más D por Y igual a F igual a G. ¿Se ve dónde está el sistema de ecuaciones? Hola. Sí, profe. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, ahí se queda re Sí, ahí se ve a la clarito. vista. si ya no se ve ahí, vamos mal, ¿no? Entonces, ahora lo voy a escribir en forma matricial. Puedo escribir la derivada de f1 respecto de x, la derivada de f2 respecto de x, derivada de f1 respecto de y. A ver, lo puedo poner así, a ver si lo estoy poniendo bien. No, lo voy a poner, a ver. Sí, podemos ponerlo de cualquier manera porque la transpuesta da lo mismo, pero lo voy a poner en orden. Derivada de f1 respecto de y, derivada de f2 respecto de x, f2 respecto de y también vale. Y esto lo tengo que multiplicar por la derivada, lo que quiero calcular, la derivada de x respecto de z, ¿no? Porque sería esto por esto me daría el primer renglón y esto por esto me daría el segundo renglón. Derivada de y respecto de z, que son las dos que puedo calcular acá, donde todo esto en el 1200, ¿no? 1200 es el punto ese que teníamos. Y todo esto tiene que ser igual a menos la derivada de f1. Puedo sacar el menos factor común afuera. Recuerden, propiedades de las matrices. ¿Ven para qué servían todas esas propiedades? Y ahí tengo el sistema de ecuación en el 1200. La pregunta es, ¿cuándo este sistema de ecuaciones tiene solución? ¿Cuándo se puede solucionar esto? ¿Cuál es la condición para que esto tenga solución única? Cuando es compatible determinado. Ahí empezamos con dar vueltas. Bien, ¿y cuándo es compatible determinado? Empezamos con el
A ver, si ustedes tienen un sistema matricial Cuando no quedan en función de ninguna de las incógnitas. A ver, ¿cuándo yo tengo una cosa genérica así y yo puedo despejar la X y la Y? ¿Cuándo puedo hacer este despeje? ¿Qué condición tiene que cumplir esto para que esto sea posible? Si esto es de la forma A por X igual a menos B, ¿cuándo esto tiene solución? ¿Para qué habremos estado estudiando polilla 2 de álgebra 2? No va a quedar ninguno aprobado, si no me pueden decir esto. Si ustedes tienen un sistema... Cuando, ¿Cuándo? no, se podía multiplicar del espacio cuando la matriz es de n por m y la otra es de... Hay una sola palabra para decir ¿cuándo pasa tal cosa? Cuando la matriz es distinta de cero. ¿Cómo una Puedo triangular la matriz matriz. distinta de ser? ¿Cuándo un sistema de estos tiene solución si está en forma matricial? ¿Qué es lo que le tengo que Cuando pedir? puedo triangular la matriz. ¿Y qué significa que puedo triangular la matriz? Si lo tengo en forma matricial al sistema, ¿cuándo tiene solución única? Si yo les pido la solución, ¿qué harían ustedes primero para sacar el X y la Y ahí? Si lo tienen en forma matricial y les digo háganmelo en el GeoGebra, Cuando el determinante de nadie me puede decir que cuando exista la matriz inversa, porque cuando exista la matriz inversa voy a poder agarrar y hacer que X, que sean estas cosas, sean de la forma A la menos 1 por B. Nadie me puede decir eso. A esta altura de los acontecimientos, que debe existir la inversa. Después que exista la inversa viene todo lo que dijeron ustedes. Es decir, esto tiene solución si esta matriz tiene inversa. Si no tiene inversa en ese punto o en un entorno de él, todo esto que acabamos de hacer no sirve para nada. Si no tiene inversa, ¿qué significa? Que el sistema no es compatible determinado. Nadie me pudo contestar eso, no lo puedo creer. ¿Nadie se acuerda de que para resolver un sistema matricialmente lo primero que tienen que tener es la inversa? ¿Cuándo una matriz ahora tiene inversa? ¿Cuándo una matriz tiene inversa? ¿Cuándo existe? Cuando el determinante no es cero. Cuando el determinante no es cero. Miremos esta matriz. ¿Quién es esta matriz? Mira, la derivada de F1 respecto de X. ¿No? Esperen que saco la coma que no va. La derivada de F1 respecto de Y. La derivada de F2 respecto de X. La derivada de F2 respecto de Y. ¿Qué les dije? ¿Esto qué es? Son las derivadas de F1 y F2 respecto de quiénes. De X, sí, que es esto es una forma de anotar. Es una forma de anotar esta matriz. Si el determinante de esta matriz es distinto de cero, esto tiene solución, estas dos cosas existen en el punto, todo en el punto, ¿no? Y en consecuencia puedo calcular esas dos derivadas y los despeje, y el despeje que corresponde a estas derivadas son posibles. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? Que el jacobiano, esto es el jacobiano, en el 1200 tiene que ser distinto de cero. ¿Qué es el jacobiano? Justamente proviene de plantear el sistema de ecuaciones que resulta de dónde.
de los despejes o, en su defecto, de la red que uno arma para poder calcular esas derivadas. No sé si están dormidos. Me parece que tienen que estar dormidos, porque no puede ser que no me puedan responder que para que un sistema lineal tenga solución única, si lo tengo en forma matricial, la matriz tiene que ser invertible, porque es la única forma que tiene solución. Y para que sea invertible, el determinante de esa matriz tiene que ser distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es el determinante de la matriz que queda acá? Es el jacobiano. ¿Se ve que es el jacobiano? Pero me faltan otros dos grupos, porque eran 4. ¿De dónde va a salir el otro grupo? Del otro sistema. ¿Sí? ¿Cuál es el otro sistema que queda? Quedan las ecuaciones 2 y 4, ¿ven? Para terminar. Ahora me van a decir, a ver, el grupo se piensa con... Una buena pregunta sería, si el grupo se piensa completo, el jacobiano del otro grupo, ¿cómo sería? Miren un poco las ecuaciones acá arriba. El jacobiano del primer grupo viene formado, miren bien el dibujo acá. ¿Por quién viene formado el jacobiano del primer grupo? Viene formado por este, por este, por este y por este, ¿no? ¿Y por quién viene formado el jacobiano del segundo grupo? Miren bien. Y en naranja. Los mismos. ¿Cómo son el jacobiano del primer grupo con el jacobiano del segundo grupo? Iguales. Es el mismo jacobiano. Quiere decir que cuando yo tengo un despeje, el jacobiano para ese despeje es único. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí no me piden todas las derivadas y me piden, por ejemplo, estas dos, calculo estas dos, pero también sé que cuáles más van a existir. Las del otro grupo, la de X con respecto a W y de Y con respecto a W. Porque la X y la W, perdón, la Z y la W están en el mismo grupo de variables independientes. ¿Se dan cuenta de eso? Conclusión, ¿qué se puede decir? Que si yo acá les hubiera preguntado solamente si el despeje de esas 4 es posible, ¿ustedes qué hacen? Llegan hasta acá, plantean el jacobiano, no hacen ninguna cuenta. ¿Y qué pueden asegurar sin seguir haciendo cuentas con ese jacobiano? Que los despejes, los 4 son posibles. Porque el jacobiano para cualquier grupo vale lo mismo, ¿entienden? A ver, vamos a calcular este jacobiano. Este lo llamamos J1, ¿no? Este es J1. Entonces, J1 en el 1200, ¿cuánto da? A ver, derivada de F1 respecto de X. ¿Cuánto da la derivada de F1 respecto de X? Vamos a hacer la cuenta, a ver. ¿Dónde está F1 y dónde está F2? Acá está F1. Derivada de F1 respecto de X. Está fácil, mirá, 2X da. ¿Ven? Derivada de F1 respecto de Y. ¿Cuánto da? Menos 2i. Menos 2i. Derivada de F2 respecto de X. ¿Cuánto da? 0. 0. ¿Cuánto da derivada de F2 respecto de Y? Menos 1. Menos 1. Vamos abajo ahora. La primera nos daba 2X, ¿no? Sí. Sí. X. La segunda, Menos 2i. Los dos y 2i. Menos 2i. Derivada de F2 respecto de X, 0 creo, ¿no? Y derivada de F2 respecto de Y, Menos 1. menos 1. menos 1. Muy bien. Repasemos por las dudas. Derivada de F1 respecto de X, derivada de F1 respecto de Y. A ver.
derivada de f1 respecto de x 2x, menos 2y, 0 y menos 1. Perfecto. Ahí tenemos todos los resultados. Ahora lo tenemos que evaluar para poder trabajar, porque si no, no sé si me va a dar, porque para ahí me da 0 en otro lado. Esto lo tengo que evaluar ¿dónde? En el 1200. ¿Cuánto me da el determinante en el 1200? Tengo que poner donde tengo x y z, tengo que poner los numeritos. La x vale 1, 2 por 1, 2. La y vale 2, 2 por 2, 4. El 0 es 0 y el menos 1 es 1. Saco ese determinante. ¿Cuánto me da ese determinante? 2 por menos 1 menos 2 menos 0. ¿No? O sea, me da menos 2. ¿Menos 2 es distinto de 0? Sí. ¿Es posible el despeje? Sí. ¿Puedo calcular las 4 derivadas? Sí. Esa φ1, o sea, la x y la y, ¿es una función φ1 de la z y la w en el 1200? Sí. ¿Puedo calcular las 4 derivadas? Con este solo ya puedo saber todo. Ahora, si lo quiero calcular, hay que resolver el sistema. ¿Está claro? Pero ya con esto, con lo que me dice el teorema, yo ya sé que ese despeje es posible. ¿Cuántas derivadas puedo calcular con ese despeje? 4, porque las 4 derivadas provienen de este jacobiano, 1. ¿Entienden cómo funciona? Ya se perdieron. Sí, hasta ahí, claro. Si no se acuerdan lo de álgebra, los voy a rematar. Mejor que se acuerden. A ver, ¿vamos a calcularlas? A ver cuánto dan. Yo las ¿Qué calculo. más necesito Sí. para el cálculo? Ya el J lo tengo. Tengo la matriz. Acá tengo el sistema. Y está triangulado, así que está fácil, mirá. Acá tendría que calcular los términos independientes. Derivada de F1 respecto de Z, derivada de F2 respecto de Z. A ver cuánto da. Miremos arriba. Derivada de F1 respecto de Z. Da 1, ¿ven? Porque la Z es más Z. Y derivada de F2 respecto de Z da 2. Quiere decir que tengo 1, 2. Perfecto. Quiere decir que acá, ahora armo el sistema de nuevo. ¿Está bien? Armamos el sistema de ecuaciones. 1, 2, ¿no? Entonces nos queda la matriz, que sería 2 menos 4, 0 menos 1, por las derivadas, que les voy a llamar, qué sé yo, XY, para no tener tanto lío, o AB, porque si pongo XY van a pensar que es cualquier cosa. AB, y esto va a ser menos, ¿cuánto dijimos que daba? 1, 2. ¿Bien? A sería la derivada ¿de quién? Fíjense que en el 1200 acá no tengo que evaluar nada porque me dieron números, no me dieron variables. La primera sería, ¿qué puedo calcular? Derivada de x respecto de z, estábamos calculando derivada de y respecto de z, ¿no? En el 1200, y b sería derivada de y respecto de z. Si quieren las otras dos, tienen que armar el sistema, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos el sistema? Como está triangulado, se podría si quieren, lo podemos calcular con la matriz inversa. Calculamos la inversa en el GeoGebra, multiplicamos por esto y ya está. La otra es, como está triangulado, hacer 2a menos 4b igual a menos 1 menos b, 0a menos b igual a menos 2. O sea que b vale 2. Si b vale 2, ya está, ¿no? 2a es igual a menos 1 más 4b. Pero b vale 2. 2 por 4, 8. 8. Menos 1, 7. O sea que a es 7 medios. Quiere decir que a vale 7 medios y esta vale 2. Ahí tengo las primeras derivadas en el punto. ¿Se vio? Como lo hice de otra manera, calculo la inversa y multiplico por el menos 1, 2, ¿no? Menos 1, menos 2. ¿Se vio o no se vio? Sí, Sí, profe. sí,
No sé si queda claro. Pueden Sí, sí, queda calcular, re claro. pueden calcular las otras dos ustedes. El jacobiano es el mismo. ¿Qué van a poner acá? No hace falta que armen todo esto. Ya está, ponen el mismo jacobiano, acá ¿qué van a poner? Derivada de x respecto a w, derivada de y respecto a w. ¿Y acá qué van a poner? Derivada de f1 respecto a w, derivada de f2 respecto a w. Solamente, esto queda igual, estos son las variables y solamente cambia el término independiente. Y ahí calculan el otro que le falta. Es que saben que también les va a dar bien. ¿Por qué les va a dar bien? Porque tiene el mismo jacobiano. Cada grupo de variable conserva el jacobiano. El jacobiano tiene que ser siempre distinto de 0. ¿Por qué? Porque son, y ahora fíjense que el jacobiano son las derivadas de las funciones del campo respecto a las variables dependientes. La x y la y en este despeje son las variables dependientes. Que eso es lo que más me interesa que presten atención, ¿no? No sé si se entendió. A ver, Sí, profe, se entendió. se entendió. Muy bien. Con aparte del ejemplo, va justificando también el teorema, ¿ven? Ustedes necesitan siempre obtener este jacobiano. Si saben que el jacobiano, recuerden que el jacobiano no es la matriz es matriz jacobiana. El jacobiano es el determinante. Y lo importante es que el determinante sea distinto de 0, porque lo que resuelve el sistema lineal es justamente que el determinante sea distinto de 0. O en su defecto, que esté triangulado, o en su defecto, pero si lo planteo matricialmente, por eso el teorema se plantea matricialmente, porque es más cómodo. Pueden agarrar y saben que el GeoGebra calcula determinantes, calcula todo. O pueden usar cualquier programa porque hay programas que pueden meter variables, ¿no? Ustedes pueden cargar, hay programas que ustedes pueden calcular que les haga derivadas, van cargando las funciones y les va haciendo la cuenta de todo. Todas estas cuentas se pueden hacer a máquina si agarran un programa. No sé si alguien alguna vez hizo estas cuentas con el programa. Saben que pueden Matrix armar tiene matrices. para resolver sistema de ecuaciones. Matrix, que es Claro. online, tiene para resolver sistema de ecuaciones. Y fíjate si hay algunos programas que también podés pedirle que calcule derivadas parciales adentro y que te vaya armando la matriz. Todo Debe esto se haber. puede hacer a máquina. Yo tenía el Maple que hacía todo esto a máquina para trabajar. Esto es muy importante, pues se usa muchísimo en hacer cuentas, ¿no? El Matrix está bueno porque también triangula y calcula determinantes y inversos Claro, y hace todo eso. todo. Fíjate Además que tiene ese claro, apartado que es para ecuaciones. Está bueno, sistema de ecuaciones. claro, vos podés poner que te vaya, por un lado, que te calcule las derivadas. Cuando vos pedís, hay programas que te hacen las derivadas y que eso te lo encolumne y te vaya armando la matriz con esos resultados, donde te queden funciones. Después lo único que tenés que hacer es ponerle los puntos, ¿ves? Porque por ahí, si yo cambio el punto acá, por ejemplo, fíjate, si yo le hubiera dicho en el origen de R4, ¿se cumple este despeje? En el cero, en el cuádruple cero. ¿Sería No, posible? porque el determinante da 0. El determinante da 0. Ahí no se podría hacer el despeje. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones y todo, o sea, todo lo que dependa de este J no va a dar nada. Pero no es solamente ese punto, puede haber otros puntos. Por ejemplo, a ver, si yo tuviese, porque te da 0, claro, Si X tenemos vale un medio. si X vale un medio, también estamos en el horno, ¿no? Habría que mirar qué puntos esto no lo hace cumplir, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con estas cosas. Hay que mirar bien el punto donde uno está haciendo las cuentas. No sé si quedó más o menos claro. Bueno. Profe, hay que intentar, no, que digo que hay que intentar hacerlo a ver si fluye o nos trabamos mal.
Pero bueno, igual Bueno. cualquier cosa tenemos el video de apoyo. No, hay que hacerlo despacito. ¿Qué les recomiendo que hagan? Que terminen la otra parte de este. Saquen las otras dos, cuánto da, para ir, y agarren la segunda. ¿Vieron que hay, cuántas hay? 6. No hagan todas, pero qué sé yo, alguien haga la FI2, otro que haga la FI3, a ver cuáles dan, qué grupos dan, a ver si se cumple para todos los grupos en ese punto. En algún grupo por ahí no se cumple. Recuerden que si se cumple para una parte del grupo, se cumple para todo el grupo. ¿Vieron? Si se cumple para acá 2, que quedaron 2 en el sistema, se cumple. Pero no siempre va a quedar sistema de 2×2 como quedó acá. Puede pasar que queden de otro 3×2, 2. O sea, pueden quedar distintos porque fue de R4 a R2. ¿Qué sé yo? Por ahí si va de R5 a R2, no sé cuántos sistemas van a quedar, hay que mirarlo. ¿Entienden? ¿Está? Bueno, vamos a descansar un rato. Estamos. Me parece que ya fundieron biela. Así que bueno, vamos a, ¿cómo es? Vamos a descansar un rato hasta 5:30 y después voy a explicar una forma más sencilla de verlo. Ok. No una forma más sencilla, una forma distinta para que apliquen un poco lo que ya conocen para ver esto. Descansamos 20 minutos. Nos vamos con café. Dale.